A ver, a conectarse, a conectarse, a conectarse. A ver, a conectarse para que compartan también. Nosotros siempre desde la capital Lima, Perú. A ver, saludos a nuestro Gilata Ciro Ramos. A ver, ¿qué más? Edgar Hernández Anco. A ver, nos están viendo a través de Fapey o a través de Lucas Pari Morales. Sí, pues, aquí está el valeroso pueblo movilizándose aquí en Capital de la República, pidiendo la renuncia, indudablemente la renuncia. Miriam López, ¿cómo estás, Miriam? Aquí está la gente aymara. Aquí están los aymaras. Todos los días la movilización en Lima. Así como ustedes ven, eso es Lima. Luis Alberto Domani de Viache también se une aquí en Lima. Carlos Palacios Carazas, a todos los que siempre nos siguen, compartimos con ustedes. Aquí están los luchadores, los valerosos hombres que realmente están todos los días luchando por la libertad, por ese respeto. Estamos en Estación Atocongo. Estación Atocongo. ¿Dónde estás, Curiaquita Nelly? A ver, ¿dónde te has perdido mientras el pueblo está luchando acá por la libertad, ¿no? Por las tantas muertes que se ha ocasionado, pues, en menos de 50 días de la señora Dina Boluarte. Realmente es una barbaridad. Pero hasta aquí están los valerosos hombres que lo están haciendo respetar, y lo estamos haciendo respetar, ¿no? Porque nadie tiene derecho, ¿no?, quitarle la vida a alguien. Nadie tiene derecho. Eso desde cualquier punto de vista vamos a tener que decir así. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Todos tenemos derecho a la vida. Todos. Por eso en Lima la movilización es fuerte. Aunque se aferra al cargo, Dina Boluarte se está aferrando. Igual el Congreso se aferra, no quieren dejar la mamadera, no quieren dejar. Ahí están la gente de Lima, ahí también ellos, ¿no?, enterándose, ahí otros arengando también, ahí la gente. Esto es Lima. William Cayata Calcín, a todos los que nos siguen a través de nuestra cuenta Facebook. Aquí vamos, ¿cómo se dice? Vamos, pueblo, carajo. Ahí están quedando algunos atónitos, otros mirando, mientras los hijos, los defensores de la vida, los defensores de nuestra tierra y territorio, ahí vemos multitudinario realmente. Así se vive en Lima. Luisito Alave, Choque, Hugo Condori, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es la gente que está luchando por tu existencia, por tu raza,
por tus derechos, así como ven ustedes en las imágenes. Esto es la gente que lucha, ¿no? Y muchos quizás no dan importancia, pero es importante que cada uno tengamos por lo menos un momento para pensarnos que en esta vida, que quienes asumen las autoridades electas por el pueblo tienen que respetar los derechos del pueblo. Nadie tiene derecho a matar, así como lo estamos diciendo. Por tanto, a ver, vamos a saludar Freddy Rivera Cutipa, William Cañata Calcín, Basilio Alave Calani, Juan Diego Mamani, Nazario López Choque. A todos siempre saludos para ustedes donde se encuentren, pero únanse a la lucha. Solo el pueblo unido lo va a derrotar. ¿Ya? El pueblo unido lo va a hacer retroceder a los que quieren hacer maldad a la gente. Estos son los valerosos hombres, así como ustedes ven. Estos son valerosos hombres, jóvenes, señoritas, señoritas que realmente no quieren que tú, así como persona que estás mirando, tengas por lo menos ese respeto que en algún momento estábamos vulnerados, desde luego. Barrios, Cutipa, Juan, Freddy Palacios, a todos, ¿no? Quienes ustedes están, ¿no?, observando. Ahí se están sumando más, mira como la multitudinaria. Así es, ¿no? Cuando tienes ese amor por la vida, ¿no? Uno tiene que unirse, todos tenemos que unirnos y hacer retroceder pues a los que quieren cometer genocidio. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en Lima. Todos los días, largas caminatas incansables. Hay gente que quizás no entiende, debe ser tal vez, ¿no?, con ese gente de repente de cocodrilo o de repente algún animal reptil, tal vez, ¿no? Hay también gente que realmente nos mira pues con esas caritas, ¿no?, esos gestos que nos dicen qué hacen acá los que no son de Lima. Realmente también es otra preocupación. Pero lo cierto es que acá no hay miedo a nadie, ¿no? Así como se dice, no hay miedo a nadie, porque el único propósito que estamos buscando es que nuestros derechos sean respetados desde cualquier punto de vista, ¿no? Esto es, ustedes ven, ahí siguen llegando más, ¿no? Más se van sumándose. Esto es Lima. Esto es Lima. Ellos salen todos espartanos, ¿no? Como se dice, los espartanos. Así es. Ribú Willy. Efraín Gutiérrez. También él, atento. ¿Cómo estás, Efraín? Saludos desde Lima, por supuesto. Porque aquí estamos nosotros luchando por nuestra raza, por si acaso. Alguien se atreve a decir que somos los traidores, pero nunca, jamás nosotros somos así, somos seres humanos. Willy, un mensaje para ti, que algún momento me escribes diciendo que nosotros somos traidores. Jamás, nunca nosotros somos traidores. Nosotros, aquí están estos valerosos hombres. Un poco de respeto, Willy. Nunca hay que ofender a la gente, nunca hay que ponerse ahí detrás de una cuenta de Facebook y escribir. Hay que ser bien varón. Aquí están estos valerosos hombres y nosotros caminamos largas horas, noches, días, glaciados. ¿Por qué? Porque nuestra raza es vulnerado, despreciado por esta clase de gobernante que tenemos. Uno toda la que nos dice que somos terroristas. Un Montoya quien dice que nosotros somos financiados por Evo Morales, que nosotros somos contrabandistas, pero lo cierto es que no es así. El Aymara es solidario. El Aymara siempre va a estar reclamando sus derechos fundamentales, derecho a la vida. Eso es el único propósito. Pero también tenemos que cambiar esa constitución. Y nosotros acá arriesgamos nuestras vidas por nuestro país. Que nuestros hijos nos esperen en casa, que en algún momento tiene que haber respeto hacia nuestros hijos. Por eso nosotros acá en Lima caminamos. Por eso en Lima nosotros protestamos contra este gobierno. Un gobierno realmente que ha cometido ¿cuántos asesinatos? Estamos hablando más de 56 y otros dicen que ya son 60. Y estamos hablando un promedio de 1000 heridos.
Y esto no va a quedar impune, pues, ¿no? Por eso es nuestra molestia. No es porque nosotros estamos locos que estamos traicionando a alguien. Fernando Yanapa, Néstor Paucara, saludos Néstor. Así es, nosotros compartimos y estamos en Lima. Pero lo cierto es que estamos moviendo el piso. Está por caer Dina Boluarte. Va a tener que caer. Va a tener que caer. Aquí nuestros hermanos han dicho, no tenemos miedo ni a la muerte. Y eso es lo que han dicho, ¿no? No tienen miedo ni a la muerte, a nada. Esto es Lima, pues. Muy bien. Con todos los que estamos conectados a través de nuestra cuenta Facebook, compartan ustedes. Realmente este es un sentimiento de la gente. La gente está clamando por sus vidas. Que sus hijos, que sus nietos un día tengan ese respeto. Y que los gobiernos aprendan a respetar el derecho a la vida. El único propósito, y Efraín Calizaya también está atento, observando. Y nosotros estamos por Lima Sur, ¿no? Ya pasamos a Tocongo. Así es. Bueno, y ustedes donde estén, también protesten, rechacen a los gobiernos realmente quienes atentan contra nuestros derechos fundamentales. No hay que tener miedo. Bonifacio Loza Achata también, Richard Riván Chara, todos atentos siempre a través de nuestra cuenta. Así es. Bueno, vamos a tener que, puede ser un momento de tensión. A veces la policía sale a provocar, y muchas veces también nos meten gas, perdigones, disparos, ¿no? Tenemos que enfrentarnos a las balas, a esos perdigones. Lamentablemente, pues, en este país, esta clase política hace lo que quiere, sinceramente. Eso no hay que permitir, ya pues, esto se acabó, ya se acabó. Alex Quispe también está viendo. Eso es Lima. Entonces, un saludo para ustedes, los quienes se han conectado a través de nuestra cuenta y nosotros compartiendo siempre lo que pasa, pues, en Lima. Ahí vemos ahí gente filmando, otros solidarizándose, otros también solo de observador. Mientras los que van a hacer respetar los derechos de la vida de las personas aquí en la calle, arengando, de hambre, de sed, desvaneciéndose de sus farsas. Eso es lo que pasa, estos hermanos, y pasamos los quienes caminamos, horas caminamos en esta protesta, en estas jornadas de protesta. Freddy Tacachoque, ¿cómo está, ingeniero Freddy? Así como dicen, ¿no? Estos son los que lucharán y están luchando. Y muchos están solamente de observador en sus casas. Y eso no nos parece lo correcto también. Ustedes, si no han salido todavía a luchar, salgan, protesten. Por lo menos hagan algo. Por lo menos vayan siquiera a una radio para decir que el señor Dina tiene que renunciar. No podemos permitir que en este país nuestra clase gobernante que hagan lo que quieran. No, ya es hora de decir basta, basta. Juan Alvarado Caballero, saludos. Así nosotros desde Lima, luchando, arengando, manifestando para quienes nos oprimen, nos quitan nuestra tierra y territorio, quienes nos quitan nuestros recursos naturales. Eso es la tremenda indignación. Maximiliano Cornejo Turpo también, Néstor Mendoza Tito, así es.
Quispe, así, ¿no? A todo lo que Amadeo Palacios Flores, fuerzas hermanos, hoy nos unimos a la lucha. Muy bien, muy bien. Ustedes los que están viendo a través de nuestra cuenta, únanse a la lucha, pero ya urgente, urgente. Ya no estamos para estar solamente así de observador. Es el momento que tenemos que salir por lo menos a protestar, porque los aymaras estamos gritando a todo pulmón que nuestros derechos tienen que ser respetados. Ese es el principal pedido. No somos terroristas, lo ratificamos desde aquí. Ustedes ven, aquí no hay nadie que está llevando un objeto contundente, un arma de fuego. Nadie, porque solamente van con su agüita a protestar. Por tanto, no nos pueden decir que somos terroristas. No nos pueden decir que somos terroristas. Nadie es senderista acá. Todos somos aymaras, quechas y amazónicos. Hoy la movilización está en distintas, ¿no? Está solidificado, otros está por San Juan del Lurigancho, otros por Cono Sur y otros de diferentes conos. Basilio, Estalla, Calani también. Así es. Saludos a los hermanos de Pomata, toda la delegación. Por supuesto, queremos enviar un saludo a todos nuestros hermanos de Pomate que han venido las delegaciones de las 23 comunidades, ¿no? Queremos enviar saludos a nuestros hermanos de Yaquepa, Ajihuaytawi, Tambillo. Queremos enviar saludos a nuestros hermanos que han venido hasta Lima, Huapaca, Santiago, Huapaca, San Miguel, Lampa Grande, Tiscuani, Olline, Huacani. Queremos enviar saludos a los de la población Pomata, Chatuma, Ticaraya, toditos, Buenavista, Chacachaca, Batalla, Ampatire, Sajo, a todos nuestros hermanos que están en Lima, que han venido a luchar, que han venido a caminar así como nosotros caminamos, largas caminatas, para que la población de Lima por lo menos tome conciencia. Pero cada día es más, cada día es una multitudinaria. Estamos moviendo el piso. José Anco también, atento a la cobertura. Así es. Eso es lo que vivimos en Lima, ¿qué le parece? Nosotros en nuestra humilde condición, como personas, como humanos, salimos a protestar. Salimos a decir que la señora Dina tiene que dejar el cargo, porque ella es la culpable, la responsable, junto a William Zapata, presidente del Congreso. Ellos son los únicos responsables de estos masacres que han subido nuestros hermanos en Juliaca, nuestros hermanos en otras regiones. Ricardo Jiménez también está viendo. La señora Dina es la culpable, el Congreso es la culpable y todos los poderes del Estado también son las personas también que tienen que asumir esa responsabilidad. Por culpa de ellos el pueblo está en la calle. Ellos fácil hacen pues un desgobierno, el abuso, el atropello. Pero ahora lo que han generado pues, aquí está, la gente está dando respuesta a sus malas actuaciones. Eso. A ver, de repente algo podemos hablar, a ver. Tiene que eliminar el bolsillo de plata. Tiene que dejar, ¿no? Tiene que dejar. Tiene que renunciar, ¿no? Muy bien. Ahora nos vamos a marchar acá para que salga, tiene que salir. Tiene que salir. Y eso es lo que dice Ricardo Jiménez. ¿Qué nos dice? No creo que des espalda a la señora acá. Ricardito, estás hablando estupideces, Ricardo. No hay que ser tan estúpido. Luca Párez nunca ha sido aliado de nadie, de ninguna agrupación política como izquierda ni derecha. Porque nosotros nunca compartimos sus ideologías. Jamás. En esa parte, Ricardo, te equivocas. Nosotros nunca nos vas a ver, digamos, como un defensor de estos, ¿no? Estos
estos grupos de personas o grupos de partidos políticos. Y si algún momento tal vez que sí intentamos ser autoridad, eso no significa que yo soy el defensor de una agrupación política. Arturo Segura también, Marcela Quenta, a todos un saludo desde la capital, Lima. Ahí, gente, cómo nos recepciona. Ahí está, nuestros hermanos de Lima, ellos también nos reciben bien. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cuál es la apreciación para Dina Boluarte? ¿Tiene que renunciar o no tiene que renunciar? Bueno, la renunciación no tiene que ser de la mayoría de las personas, entonces todos estamos de una u otra forma mal informados. Hay una A y B, hay dos grupos que están bien informados, lo correcto debe ser. Ya, está muy bien, pero tiene que renunciar la señora Dina, ¿no? Por las tantas muertes, ¿no? Por las tantas muertes. Se apoya su lucha. Muy bien, muy bien. Se apoya la lucha que ustedes están haciendo por ejemplo nosotros que estamos acá y no podemos soportar el poder y lo que está con Dina Boluarte está confabulado con todo el grupo de la derecha que están negociando bajo la mesa a nuestras espaldas del pueblo peruano y el pueblo peruano ya despertó, se dio cuenta y no nos vamos a dejar vencer por esta derecha corrupta y mafiosa. Muy bien, viva el Perú, ¿no? Así, ¿no? Ellos quienes han dicho, ¿no? Que no podemos ya seguir soportando, ¿no? Eso es lo que se manifiesta la gente de Lima. Ellos siempre también con su posición clara. Lo único que piden es que renuncie la señora Dina. Así es. Paisa Salomón, Alexander Anchapur Limache. Aquí de multitudinaria movilización y todos los días en esta rutina para que la señora Dina pueda ya renunciar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nuestros hermanos aymaras quechas van a seguir caminando en las calles de Lima? ¿Hasta cuándo? Freddy, Elmer, Nina, Chalco, fuerza hermano Lucas, aymaras. Eso es. Así es. Aquí están los valerosos. Estos son los hombres y mujeres que quieren que nuestras vidas mínimamente tengan que ser respetados por los gobiernos de turno. Eso es esta gente. Rubén Villanueva Choque, fuerza hermanos. La sangre derramada jamás será olvidada. 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 Muy bien, vamos a dejar de transmitir vivo en directo, ya que también nos hemos sentido un poco cansados. Vamos a recargar la batería de nuestro equipo y vamos a volver dentro de unos minutos para seguir compartiendo con ustedes. La patria se defiende. La patria No se vende. La patria se defiende. La patria no se vende, ¿no? La patria se defiende. Juan Santiago Ancon Laurente también. Así es. Aquí nuestros hermanos. Ahí. Muy bien, entonces, dentro de Alberto Pari Quispe, ya reciban ese saludo cordial de un hermano aymara, Lucas Pari Morales. Ya, y es momento de que ustedes también se unan de una vez, ¿no? Saludos, hermanos. Fernando Ventura Pozo. ¿Qué más? Saludos, Fernandito, muy bien. Nosotros con esos alimentos de aliento
siempre caminando, siempre luchando por nuestra raza, por nuestra identidad, por la igualdad que exigimos, por esa libertad de pensamiento que estamos exigiendo. Sin lucha no hay victoria, el pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria. Realmente una multitudinaria con los valerosos hombres. Estos son los hombres que harán respetar tus derechos. Solo estos hombres y mujeres lo harán respetar. Así como ustedes ven, personas de tercera edad cargados de su aguayito, desde los más rincones del país han llegado hasta la capital de la República. Así con sus ojotitas, así como han salido de la casa para decir alto a la violencia, alto a los masacres. Y aquí nosotros hoy lo estamos manifestando sin temor, sin miedo a la señora Dina Boluarte. Sonia Paniagua Ticona también nos está viendo. HN Edgar Heroy. Y para todos, saludos entonces. Así estamos nosotros hoy, sábado, ¿no? Sábado, un día importante, un día histórico, un día que pasará a la historia, que algún día nosotros estuvimos luchando desde que se equivocaron en el año de 1993, cambiando la Constitución. Cholito de Oro, ¿cómo estás, Cholito? A ver, Renato Riquelme Banca. Así es. A ver, más adelante ahí en el panorama vemos, pareciera que ahí, pero ¿qué es lo que? A ver, puede haber. Estaremos atentos nosotros entonces. Vamos a dejar de transmitir a través de nuestra cuenta. Vamos a volver dentro de breves instantes. Nos despedimos entonces hasta cualquier momento.